cosas tensionan, qué formas... Ay, no estábamos grabando. Bueno, qué cosas se tensionan, qué cuestiones se reformulan y a partir de ese todo poder después encarar nuestro trabajo específico, que es el de desarrollo curricular, que lo vamos a hacer todos juntos en los próximos encuentros, ¿sí? Que consta básicamente en eso, ¿no? En trabajar una planificación areal y poner nuestras prácticas docentes directamente en esa disposición que tenemos de trabajadores intelectuales de la educación, ¿sí? Así que, bueno, sugiero que se concentren, no traten de tomar notas de las presentaciones porque las presentaciones las vamos a subir después a la plataforma para que las tengan a disposición, también algún tipo de material complementario, pero sí estaría bueno que tomen notas si les van surgiendo dudas y consultas para después hacer una breve exposición de cuáles son esas consultas, dudas o inquietudes que tienen sobre todos estos temas. ¿Les parece? Bueno, empezamos, Marce, y nos vamos a referir primeramente a las áreas. Sí. Ahí ya subí la diapositiva, quería preguntarle a las compañeras y compañeros si se puede visualizar bien. Están viendo las diapositivas, está en mi pantalla, yo ahí voy a ver si puedo configurar para que se vea en el centro, si ustedes la ven en el centro. Bien, nosotros hablábamos de, este diseño curricular trae varias novedades, y una de las novedades y una de las propuestas es trabajar en las áreas, ¿sí? Para pensar en el trabajo de área, nosotros fuimos pensando y se construyeron en toda la escuela secundaria neuquina las distintas áreas. Pero la nuestra particularmente va a componerse, ¿sí? de las disciplinas de todas las secciones de taller y el dibujo técnico. Primero pensar qué es un área. Bueno, un área es una unidad, ¿sí? Donde se propone, o estos espacios, estas disciplinas, ¿sí? Van a trabajar en conjunto, van a apuntar, digamos, a un trabajo colectivo, integra objetivos, contenidos, metodologías, recursos, ¿sí? La idea es poder trabajar interdisciplinarmente. ¿Pero para qué interdisciplinarmente? Para poder también reafirmar, o si se quiere decir, las disciplinas ganen en el trabajo interdisciplinar. ¿Sí? Cuando hablamos del conocimiento, no podemos pensar en el conocimiento fragmentado, y eso es lo que hasta ahora, en muchos años, se fue llevando a cabo en las escuelas medias, un conocimiento fragmentado. Entonces la cuestión es ese conocimiento, esos conocimientos que directamente se pueden integrar, que se integran en la vida real, no es que se separan. Entonces, y la unidad del área nos permite volver a pensar en un trabajo en conjunto, que no significa que la disciplina se queda aparte, no, se trabaja en disciplina, pero esas disciplinas apuntan a lo común que es el área, ¿no? A pensar en otra manera, donde los conocimientos, ¿sí? y saberes se van integrando en un área, y si uno después va a pensar en las escuelas, van a aparecer las demás áreas, ¿sí? Acá podemos ver en la segunda diapositiva, donde vamos a pensar, ¿sí? qué es lo que integra, ¿no? Los recursos, los objetivos, las metodologías, los modos de evaluación. Entonces nosotros, esto de el diseño curricular y el planteo que se hace para cómo poder trabajar desde una concepción de conocimiento holístico, significa esto, trabajar en el área. Y nosotros ahí estamos planteando qué es el trabajar en área. Hasta ahora se ha trabajado en las escuelas de manera departamental en algunos casos, pero generalmente se seguía fragmentando, aunque se trató de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Pero ahora el área propone pasar, digamos, a un punto más integrador todavía. Bien.
Entonces, el área, además de ser una unidad de trama curricular, es ese bordado que hacemos dentro de los marcos, ¿sí? Curriculares. eh, También es una estructura de organización, ¿sí? Por un lado, es una estructura de organización de conocimientos y saberes. Eh, Vamos a ahondar después un poquito más sobre toda esta cuestión y temática que tiene que ver con los contenidos que en el diseño curricular toman otra apariencia y otra relevancia, ¿sí? Entonces, es una estructura de organización de esos conocimientos y saberes alrededor de ejes que los estructuran, ¿sí? Que les llamamos ejes estructurantes, que son los que guían, o sea, los que sostienen ese cúmulo de conocimientos y saberes por medio de núcleos problemáticos del área y nudos disciplinarios que configuran la experiencia escolar, vinculando los propósitos que tenemos con los objetivos y con la construcción metodológica, o sea, el cómo lo vamos a hacer para superar ese tradicional programa de contenidos, ¿sí? Que no va a existir más. Vamos a salir de esa planificación topicada para entrar en una construcción colectiva, ¿sí? Que organice conocimientos y saberes alrededor de ejes estructurantes, que básicamente el diseño curricular tiene sus ejes muy fuertemente afianzados en las perspectivas mismas del diseño, ¿sí? Y a través de los núcleos problemáticos del área. Acá estamos hablando de área en general, ¿sí? O sea que para todas las áreas se pensó de la misma forma. En ese sentido, el diseño curricular fue coherente y estableció criterios para todas. En el caso nuestro es específica de una sola modalidad, que es la técnico profesional, y está bajo esos mismos criterios de organización sobre los contenidos escolares. Bien, vamos a la próxima. Bueno, cuando hablamos de ejes estructurantes nos referimos justamente a esos, ¿no? A los que parten de las perspectivas, que ya los dijimos, son la ambiental, la interculturalidad, inclusión, género y derechos humanos, y son las matrices generativas y distribuyen al interior o sea, hacia el interior del diseño, hacia lo que van a elaborar las áreas, esos conceptos claves que van vertebrando y dándole sentido a las cuestiones a los nudos esos que se presentan en las áreas, ¿sí? Y de esos nudos se pueden ir desatando, desanudando, que es por medio de las disciplinas y sus aportes. O sea, podemos ver esto desde el camino, desde el diseño hasta los conocimientos y saberes, que son los que van a poner en juego, ¿sí? Los distintos campos disciplinares que intervienen en el área, o verlo al revés, ¿sí? Desde los conocimientos y saberes que se ponen en juego en cada disciplina y que en conjunto, ¿sí? Elaboran, por un lado, esos nudos disciplinarios que tienen que ver, pongamos un ejemplo, electricidad de primero con electricidad de segundo, con electricidad de tercero, y con esos núcleos áreales que son los que se arman entre todas esas disciplinas: electricidad, ajuste, dibujo técnico, etcétera, etcétera. Cada escuela tiene sus secciones, sus disciplinas, y confluyen por medio de los ejes estructurantes en justamente esas perspectivas y enfoques que definimos en el encuentro pasado. Y Bien. muy importante, Bien. antes para Marcel, me faltó algo, no nos olvidemos, ¿sí? Que este diseño prioriza la intencionalidad del estudiantado, ¿sí? Cuando hablamos de esos conocimientos y saberes, los pone en relación simétrica directamente con o sea, tanto de los conocimientos y saberes de los docentes como los conocimientos y saberes de
esa comunidad educativa por medio del estudiantado. Dale, Marce, adelante. No quería olvidarme de eso. Sí, no hay problema. Miren, ahí voy a hablar de los núcleos, pero antes de hablar de los núcleos vamos a hablar un poquito y vamos a ir a las tareas. Cuando nosotros trabajamos en las secciones de taller y en el dibujo técnico, básicamente, más que nada me voy a referir ahora un poquito a las secciones de taller. Nosotros generalmente pensamos en objetos que se realizan, qué es eso, por ejemplo, una banqueta, ¿no? Y cuando se ve la forma de hacer la banqueta generalmente, y pasa en algunas escuelas, pero en otras no, que se piensa en un solo tipo de banqueta, ¿no? Y después uno entrando a ver los materiales y la forma de trabajar, ¿sí? Podemos ver de que hay miles. Hoy en día podemos ver desde cuestiones que se van reciclando, cuestiones que son más rústicas y artesanales, cuestiones que combinan varios materiales, ¿no? Hay objetos con distintos materiales. Y entonces empezamos a ver de que se abre un poco más todo lo que es la propuesta, ¿no? Para trabajar. Entonces, bueno, nos vamos a plantear desde dónde nos planteamos para pensar en esas propuestas. Acá vamos a ver que cuando planteamos el núcleo y vamos a trabajar en qué lugar del núcleo, es decir, qué va a significar esto de pensar en un problema. Si nosotros tenemos que pensar en cuál es una forma de vertebrar todos esos conocimientos y saberes, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en estos núcleos problemáticos. Es decir, un problema a resolver, perdón, un problema a resolver que va a significar, ¿sí? Ese núcleo problemático nos va a permitir, a través de ese núcleo, pensar en cómo, ¿sí? Se van a ir relacionando esos conocimientos y saberes, ¿sí? Si nosotros pensamos entonces en un núcleo, por ejemplo, en lo que sería la producción, por ejemplo, de materiales y cómo, por ejemplo, cuando nosotros generamos algo en la escuela, qué es lo que pasaría con esos materiales, cómo, por ejemplo, esas miradas de lo que se proponga en una construcción, qué problema se resuelve, ¿no? Y de ahí vamos a pensar después, perdón, Marce, seguirían los nuevos disciplinares, cómo relacionarlo con Sí, los núcleos. sí, Adelante. bien. Bajo los mismos criterios se fundamentan estos nudos disciplinares, ¿sí? Que se remiten a esas cosas específicas de cada una de las disciplinas de el área de tecnología, ¿sí? Y cómo el aporte que cada una de ellas hace complejizan justamente los núcleos problemáticos de las áreas. ¿Sí? A ver, si nosotros pensamos en un corte, corte se hace en herrería, cortes hacemos en carpintería, cortes hacemos en distintas secciones de taller. ¿Sí? Entonces, cada nudo disciplinar aporta su especificidad sobre esa tarea, que no es exactamente igual según, o sea, depende justamente de los materiales, depende justamente de las herramientas, depende justamente de esos saberes técnicos para poder transformar, diseñar, construir sobre esos diferentes elementos y demás. Esos son aportes disciplinares, ¿sí? Que obviamente todos esos aportes son los que conjugan en esos nudos que comentaba Marcelo y a partir de ahí hacen lo que son los grandes núcleos de área, ¿sí? Esta estructura fue pensada para todas las áreas, no solamente para tecnología. Es el criterio y acuerdo que se tomó en el diseño curricular para presentar los conocimientos y saberes, ¿sí? Por eso en la gráfica, por ahí mostramos una especie de triángulo que puede girarse sobre cualquier lado para ver sus múltiples relaciones, ¿sí?
vemos justamente desde un pensamiento complejo y holístico qué tenemos que hacer. Buscar en esa interrelación, en esa cuestión de cómo se van generando y entrecruzando los distintos intereses, miradas, propósitos y cómo mostrarlos, ¿sí? Bueno, y por último, si los buscan, obviamente creo que los van a levantar a los nudos disciplinares, a los núcleos areales, están en la resolución, en la página 305, pero yo creo que Roberto ya preparó el compilado de esos núcleos y nudos por separado, para que no se entorpezcan buscándolo, ¿sí? Bueno, por último están los conocimientos y saberes. Bueno, ¿qué son los conocimientos? Este es el gran cambio, la otra mirada que está en el diseño curricular contemplada, ¿sí? Los conocimientos, ¿sí?, aluden a una postura contrahegemónica del conocimiento, o sea, en contra de la razón eurocentrada, ¿sí? Que es lo normal y lo natural que tenemos alrededor nuestro, que circula comúnmente como información, como en sentido académico, o sea, es a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Por ello, nosotros no nos referimos al conocimiento como si fuera ese único conocimiento el que tiene validez, el que es relevante, el que tiene hegemonía, justamente, ¿no? Sino que nos referimos a distintos conocimientos, ¿sí? Conocimientos con S. ¿Qué quiere decir esto? Como esto es un diseño que propone una mirada crítica, decolonial y emancipadora, propone ver los datos de esa realidad pasada, presente, ¿sí? Estructurándolos en distintas tramas históricas, económicas, sociales, científicas, filosóficas, artísticas, culturales, según corresponda a cada campo de conocimientos, ¿sí? Entonces, bien, la selección de estos conocimientos que nosotros hacemos, que es un trabajo que lo hacemos habitualmente y por ahí no le prestamos detalle, ¿no? Cuando alguno agarró el manual de Santillana y dijo, voy a dar esto, esto y lo otro. Es una selección lo que hacemos. Y nosotros tomamos esa decisión y es una decisión política tomar eso, ¿sí? Entonces, este diseño curricular, ¿sí?, plantea eso, que esa decisión no es neutral, que todos sabemos que no es neutral. Antes por ahí estaba determinada por el programa de contenidos, bueno, ahora estamos por cambiar eso, y esa decisión está determinada a veces consciente, hay veces inconscientemente, ¿sí? Del sujeto que lo realiza. Entonces, como no es bien neutral, ¿sí?, y las fuentes que escriben ahí tampoco son neutrales, es donde se estructuran esos datos y se escribe esa trama, ¿sí? Por eso nosotros dijimos es un entramado de todos esos datos y realidades e historias que nos pasaron. Bueno. Y esa es la evidencia de que esto es un proyecto político-pedagógico, ¿sí?, donde somos conscientes de las decisiones que tomamos y por eso los avalamos y nos referimos a eso como conocimientos, ¿sí? Continúa, Marcelo. Sí, adelante. Ansioso. Gracias. Ansioso, pero sí. Por ahí ver, bueno, cuando hablamos de contenidos escolares están diferenciados en el diseño curricular y después también se diferencian los conocimientos y saberes. Lo pueden ampliar en la lectura en la página 49, ¿no? Cuando hablamos entonces de saberes, decimos que son conocimientos que se apropian de la realidad para transformarla a través de la praxis. Cuando decimos cuáles eran los principios, ¿no? Sí, los principios del diseño curricular, y cuando hablamos de las cuestiones estas, desde la pedagogía de Freire, que decíamos esto de transformar la realidad, eso es cuando hablamos de un diseño curricular emancipador, es decir, que no somos
parte de una realidad que no se puede cambiar, sino que los conocimientos y saberes nos ayudan a cambiar parte de la realidad de cada uno, del estudiante, del docente, de todos, ¿sí? Y ese es el sentido liberador que proponía Freire. Entonces, cuando se plantea este diseño curricular, se retoma, se hace una mirada diferente de todo lo que se va pasando por la escuela. Vos tenés dos maneras de hacer las cosas, con un sistema que reproduce la desigualdad social, que reproduce que esto es así, que es inamovible, que los conocimientos son estos y no hay otros, y otra que abre, ¿no?, esa mirada para pensar en todos los conocimientos y en todos los saberes, porque cuando se estaba mirando Freire, cuando iba trabajando sobre eso, por ejemplo, yo por ahí explico un poco de esa mirada freiriana para quien no lo conoce. Freire era maestro que trabajaba con comunidades campesinas. Entonces la cuestión, siempre desde esa sociedad que impone, que reproduce un sistema, decía, bueno, el campesino no sabe nada. En realidad el campesino, en todo caso, era iletrado, pero lo que decía Freire, que los conocimientos o los saberes que tenía el campesino no los tenían muchos de los científicos, porque cuando uno pensaba en todo lo que el campesino va produciendo, en todo lo que aprende de la naturaleza, por más que no fuera letrado, había conocimientos que eran ignorados. Bueno, era un poco de pensar en esto de qué son los saberes y cómo esos saberes transforman la realidad y cómo cuando nosotros tenemos la mirada de conocimientos y saberes, es muy importante desde lo filosófico y desde lo que vamos a pensar en nuestra actividad docente, ¿no? Que tiene que ver con una acción política pedagógica, por eso esos marcos van marcando eso. Entonces, en una realidad que también cada vez fue más compleja, entonces cuando se plantea la escuela secundaria, cuando se plantea esa relación entre conocimientos y que no solamente son de cada disciplina, que son, sino una agrupación que se va a llamar área, donde no es que van juntos, sino que van interrelacionando esos conocimientos y saberes, desde ahí se propone trabajar con los ejes, núcleos y nudos. Es decir, los núcleos son areales, los ejes son las formas de mirar el mundo, los antojos que tenemos, con los ejes y las perspectivas, que básicamente esos son los ejes. Y de ahí, de los nudos, ¿sí? Se va trabajando lo que cada disciplina aporta a esa área, ¿no? Se plantea esto en una también pedagogía de concepto, ¿sí? Eso significa que en esta pedagogía el relato, ¿sí?, cobra relevancia, que los relatos no son solamente de las voces oficiales, sino que hay voces que van a ser escuchadas, y por eso cuando bien remarca recién Marcela, no hablamos de conocimiento, no hay un solo conocimiento, son conocimientos, hay muchos y hay varias miradas de ese conocimiento. ¿Sí? Bueno, adelante en la diapo 5 estaríamos entonces. ¿Cuál Sí, es sí, la sí. estructura? Bueno, quería agregarte algo, pero se me fue. Adelante. Sí, bueno, vamos a retomar entonces el área además, o sea, además de trama curricular, estructura organizativa de esos contenidos que se van a poner en juego, es también una estructura de participación, ¿sí? Que implica el aporte común de todos los que están adentro. O sea, a eso vamos con esta cuestión colaborativa, ¿sí? Es una construcción que se hace desde la cooperación en el quehacer de todos los días en la escuela, no solo desde la cuestión de los contenidos, sino también de cómo vamos a analizar, cómo vamos a planificar, cómo voy a organizar los tiempos, cómo puedo generar otros espacios, cómo planificar determinadas tareas y cómo hacer ese trabajo compartido de acompañar, apoyar, seguir y evaluar a los estudiantes. O sea, acá lo que se propone es directamente un trabajo conjunto. Obviamente puede organizarse en niveles de complejidad, puede organizarse
por otros criterios. O sea, es algo que el diseño deja a justamente construcción de los docentes que están en las áreas donde están, ¿sí? Cómo construimos esos espacios, ¿sí? De esta forma el área como estructura no solamente de participación, claro, constituye todo ese eje, ¿sí? Que va a integrar todos esos conceptos, generalizaciones y principios que se toman, sino que además es, por otro lado, la estructura o subestructura, ¿sí? Que va a dinamizar y tiene que entender las perspectivas de ese colectivo que aprende, ese estudiante. Vuelvo a decir lo mismo que dije antes. El diseño curricular pone en relevancia el interés y la intencionalidad de los estudiantes en una relación bastante simétrica, ¿sí? Y bueno, hasta acá esto es lo que estuvimos dando como para un amplio panorama de lo que es un área, tratando de hacerlo un poco más sencillo de lo que está escrito en la resolución. Y son definiciones generales en cuanto a las áreas en general, ¿sí? Sí, permiso, en el encuentro, sí. Dale. No, que bueno, que a veces, por ahí a los compañeros y compañeras, este tema, digamos, que es más dentro de lo que tiene que ver con la didáctica, con la pedagogía, que son conceptos desde ahí, ¿no? Tomados de la didáctica y la pedagogía para explicar cómo se estructura el diseño curricular y cómo se propone el área, ¿no? Que a veces, viste, parece chino básico y después, bueno, con la idea nosotros con Marce estuvimos además con todo el grupo, mirando después cómo esto lo vamos a pensar de llevar a la escuela. Y bueno, ahí va a haber otras propuestas pues que van a aclarar un poco. Por ahí esta parte es la más pesada, ¿no, Marce? No sé. También estamos intentando hacerla divertida, qué sé yo. Bueno, sí, pero uno hace lo que puede también. Todos y todas. Bueno, hasta acá hablamos de las áreas en general, ¿sí? Todas las áreas tienen esa estructura. Que te interrumpa, pero la parte participativa, eso es, sí. Que lo que estuvimos hablando, que está bueno para recuperar de lo que hemos charlado, es de cómo, acá además de la participación de los distintos docentes que conforman el área, es la de los estudiantes, ¿no? Que esa es la parte interesante que se le agrega. Sí, ya traté de no olvidarlo y ponerlo ya 2 veces en palabras, ¿sí? Acá sí. Importa mucho el interés del estudiante y pone mucho énfasis en esa motivación del estudiante, que tiene que tener, o sea, tiene una estrecha relación con la comunidad educativa, ¿sí? Esa integración básica que se trata de hacer desde el diseño curricular en la integración de la escuela con su medio social, ¿sí? Que muchas veces, o sea, en lo que es la historia de la escuela, quedamos aislados, ¿sí? Es común, por ejemplo, escuchar frases, ¿y para qué me sirve esto que usted me enseña acá? ¿Sí? Si yo afuera no me va a servir. O sea, responde a todos esos cuestionamientos que se venían evidenciando en pasillos de instituciones, en aulas y demás, y este diseño de alguna forma intenta dar respuesta, ¿sí? A esas tensiones que se estaban generando, así también como las críticas que sufrimos muchas veces los docentes, también sufrimos felicitaciones, que no, bueno, las sufrimos, nos caen re bien, pero sí, por lo general también hay una fuerte crítica, por eso también lo de revalorizar el trabajo intelectual que realizan los docentes. Sí, ahí es otra cuestión importante. Permiso, ahí podemos recuperar también el video que presentamos al final del encuentro anterior. En el video final, que es un video que se hizo en todas las EPEC y en las EPEAS,
de la provincia, hay trabajos propuestos que hay una gran y una intensa relación entre la comunidad, ¿sí?, de la escuela y la escuela, ¿no? Es decir, los estudiantes que salen o que ven la realidad y la tratan de transformar, que traen y a través de proyectos se van perfilando dentro de la escuela, de la institución, entre docentes, estudiantes, para poder transformar la realidad en esa comunidad. Y había un par de experiencias muy lindas que se fueron trayendo, que ese video fue una recopilación que hizo Roberto González de todas las escuelas, pero bueno, que él, por ejemplo, al trabajar en la PET 4, hay cuestiones entonces que se han recuperado de ahí, ¿no? Y que cuando vemos el diseño curricular, en esto que hablamos de la estructura participativa, ¿no? Tiene que ver, porque es la cuestión de poder pensar en que esos conocimientos y saberes que se trabajan como algo disciplinario, inamovible, tiene que ver con que sirven para transformar la realidad. Entonces cobran otros sentidos que no tenían anteriormente, aunque sí a veces se le iba encontrando. Era como pensar en que yo tengo que saber esto porque lo tengo que saber, porque es lo que me tienen que dar, porque es una obligación. Este diseño curricular, al contrario, plantea algo más dinámico, algo más vivo, ¿no? Algo en este sentido, por ahí está... Marce, se te está cortando el audio. Ah, perdón, disculpa. En este sentido, si ustedes se fijan en esta diapositiva, es muy, la verdad, hay una producción de Marcela muy, muy, muy linda, porque va haciendo, digamos, esto, digamos, muy dinámico. Es decir, algo que, si lo pensamos como fragmentado, sólido y hasta estratificado, acá se plantea algo donde, epa, vamos a dinamizar. Esto significa que veamos lo que decía Marcela, los intereses de los estudiantes, la forma de que esos conocimientos y saberes sean canalizados, pero de otros lugares, ¿no? Perdón, ahí ¿Se escucha o se me corta, me parece? ¿Hola? Se cortó. No, se escucha. Se escucha. Ah, entonces me parece, ¿le viniste a Marcela? Aparecí, acá estoy. Listo. No sé qué pasó, se cortó, pero volvió automáticamente. Sí, yo quedé así. Te estaba escuchando un poco entrecortado, te cuento. Pero bueno, sí, supongo que te estás con la diapo de estructura participativa. ¿Sí? Vamos avanzando. Hablaste de todas las generalizaciones. Hablamos del seguimiento. Después vamos a profundizar más sobre la evaluación. Me perdí un pedazo, Marce. Bueno, ¿dónde queda? Hola. perdón, en la cuestión del diseño quedamos, Marce. Habíamos hablado de los conocimientos de saberes y de esto de lo participativo. Sí. Adelante. Bárbaro, sí. Bueno, entonces, vamos bueno, vayamos un poquito más a lo que plantea el área tecnología, ¿no? Sí. Que es donde estamos posicionados, ¿sí? Y vamos a fundamentar algunas de sus características. Sí, bueno, así como todas las áreas, el área tecnología tiene dos ejes o conceptos centrales, ¿sí? Donde se fundamenta. Por un lado, el diseño, ¿sí? Pensar el diseño como esa posibilidad justamente de dar sentidos, de cómo organizar las cosas para producir otros sentidos, ¿sí? Y por el otro lado, el enfoque, que es un enfoque muy conocido dentro de la didáctica, que es el llamado ciencia, tecnología, sociedad, ¿sí? Este proceso, que se llama muy bien definido como construcción, es dinámico, ¿sí? Desde el 2018 fue la 1463,
hasta, por ejemplo, ahí se aprueba la 1463, se sigue trabajando luego en los ciclos orientados, y no solamente de la escuela técnica, sino de todas las modalidades de la escuela secundaria. Y durante esos ciclos, o sea, durante ese proceso, fueron creciendo estas ideas y se fueron readaptando y se fue de nuevo reconfigurando, construyendo más profundidad sobre ellas. Entonces se empezó a focalizar, y eso salió muy contundente en las orientaciones de las escuelas técnicas, el diseño para ampliarlo a lo que llamamos diseños sociales. Y el enfoque ciencia, tecnología y sociedad, obviamente atravesado por la perspectiva ambiental, se convirtió también en el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, ¿sí? Que fue aplicado también mayoritariamente, o sea, bajo esos mismos criterios, pudieron ser elaborados los ciclos orientados de escuela técnica. ¿Sí? ¿Se entiende cómo fue el crecimiento conceptual, digamos, que profundiza estas categorías? Bien, pasamos a la otra diapositiva. Dale, Marce, ahí voy. Sí. Bueno, el área entonces se definió así, ¿sí? Como una construcción dinámica y que está atravesando el diseño en todos esos ciclos orientados, y se fue reconfigurando y fue creciendo, y de esta forma quedó inscrita el área de tecnología en el ciclo básico común, ¿sí? O sea, de lo que se escribió en el 2018 se pudo avanzar porque se siguió trabajando en otras cuestiones, ¿sí? Entonces, estamos en un ciclo básico común a todas las modalidades de escuela, ¿sí? Común porque encara conocimientos y saberes comunes que deberían tener todos los estudiantes de la provincia, y un interciclo que sería el tercer año, ¿sí? Con vinculación interareal con las otras áreas, porque no estamos solos dentro del área, o sea, el área de tecnología no está sola dentro de la escuela. O sea, tenemos vinculación con el área de matemática e informática, el de ciencias sociales, políticas y económicas, el área de lenguaje y producción cultural y el área de ciencias naturales, ¿sí? Estamos dentro de eso que configura toda la escuela en esos 3 años, ¿sí? Que promueve justamente eso, itinerarios diversos. Esos son los que nosotros dentro del área de tecnología tenemos que proponer, organizar, debatir, consensuarlos, ponernos de acuerdo, ¿sí? Democráticamente, por eso también este diseño es participativo, a través de la organización escolar, el trabajo nuestro, la planificación colectiva que vamos a llevar desde las distintas áreas, ¿sí? Y la planificación colectiva que vamos a tener que tener en cuenta para la trayectoria que van a recorrer los estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, el trabajo verán es bastante lo que hay que hacer, pero confiamos plenamente en las capacidades, en las habilidades de los docentes y estrategias de los docentes neuquinos, ¿sí? Todo eso está comprendido no solamente en el capítulo 7 de la resolución 1463, sino que volvemos a nombrar su complemento en la resolución 1673, que salió y se aprobó en el 2019 y habla sobre regulaciones políticas pedagógicas, ¿sí? Bueno, sí, Marcelo. Ahí, sí, adelante, gracias. La cuestión es que si nosotros ahí, de lo que venía diciendo Marce, me gustaría ahí ver lo que era lo de áreas, ¿no? Cuando vos decías, Marce, de todas las áreas,
y la relación. A nosotros se nos planteó en el área de tecnología, donde estaba las distintas secciones de taller y el dibujo técnico, también se planteaba, dice, pero también tenemos relaciones, y era esta discusión, ¿no?, de los documentos enviados a la escuela, de los que volvían de la escuela, y decía, también hay relación con matemática, hay relación con informática cada vez más en las distintas secciones de taller. Entonces sí, realmente fue también una discusión que se daba para dentro de las áreas, es decir, cómo, de qué manera se iban a comunicar las demás áreas, porque sí, no es solamente que el área de tecnología se cerraba en sí misma, sino que se va a relacionar luego con las demás áreas, ¿no? Entonces, eso fue una discusión que está bueno traerla a colación, porque esto de organizarse en áreas se hace un trabajo interdisciplinario y después se va a proponer un trabajo interarial, ¿no?, que es lo que se muestra por ahí en la figura, que no queda solo. Y sí, todas las áreas están atravesadas por los enfoques y las perspectivas, ¿sí? O sea que estamos dentro de todo en ciertos caminos comunes también que nos van marcando, además de poder decir, bueno, todas las relaciones que se dan, porque es cierto, en las secciones de taller y en el dibujo técnico, una relación con matemática, pero no con matemática suelta, con matemática, con informática, y empezamos a ver que hay relaciones con las demás áreas, ¿no? Cuando se plantea, ¿no?, el área de tecnología, se hace también un eje en diseños sociales y en el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. ¿Pero por qué? Porque la verdad, cuando uno piensa, y hoy quería por ahí compartir en un momento, pero bueno, que ya va a salir más adelante en los proyectos, esto de lo que sería la obsolescencia programada, que muchas veces en esas discusiones y en esas charlas que íbamos teniendo, por ejemplo, lo proponía Andrés en algunos momentos, que es real, las obsolescencias programadas termina siendo decir, bueno, uno piensa en la tecnología neutra, que ya lo estuvimos evaluando, no es neutra, que es esa tecnología que nosotros pensamos que siempre que es lineal, que hace el progreso, y muchas veces, hoy en día, por ejemplo, con la obsolescencia programada se plantea las toneladas y toneladas de basura de tecnología electrónica que se van juntando en algunos países como en África, otros en Asia, que van contaminando el ambiente, que acá también quedan, ¿no? Marce, acá en la barda también, ¿eh? En la barda también, es cierto, ¿sí? No, en todos lados, es así. Bueno, la cuestión es... Oh, me perdí, ¿dónde estoy? Estoy acá, bien. Estamos en eso, justo. Sí, la cuestión es eso, pensar, ¿no? Y de ahí, por eso esto de qué es la ciencia, tecnología y sociedad y el ambiente, y cómo todo lo que estamos haciendo en los talleres, en un punto también nos tenemos que replantear, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esas categorías como ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, y desde todo el diseño curricular se plantea la relación con la naturaleza, que desde un lado, desde lo oficial, la naturaleza y los recursos naturales parecerían inagotables, pero en realidad nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza está cada vez, digamos, mostrando cada vez la depredación que estamos teniendo. Entonces, se plantea una forma diferente de esta relación de la naturaleza, que serían los buenos vivires. Y pensar, fíjense ustedes que cuando vamos a ir en algún momento a los núcleos, hablamos de los bienes comunes, y algo tan sencillo como la energía eléctrica, lo pensamos como un bien común, porque hasta ahora parece que es un servicio que uno paga, no es un servicio que uno paga. Cuando uno piensa también que eso viene de la extracción del petróleo, de los minerales, que contribuye al cambio climático, que contribuye a lo que pasa en el planeta, pero que además lo que va quedando sirve a otras generaciones, uno piensa que es un bien común, que no solamente la tenemos nuestra generación, que la vamos a derrochar y la dejamos listo, sino que también tenemos otra visión donde las demás, las demás generaciones tienen que acceder a este bien común, como el agua, como el suelo, como la energía, ¿sí? Entonces hay una cuestión ética y política muy fuerte que se plantea
no solamente en el área, sino en todo el diseño curricular, pero que también cada área la va a tomar, ¿sí? Y que nuestra área no solamente piensa en las técnicas, sino que en la tecnología, en toda la tecnología, ¿no? En reflexionar sobre siempre lo que construimos, lo que hacemos y cómo llega a ciertos lugares, qué es lo que va a impactar o no. Adelante, Marce. Bien, sí, creo que quedó medio claro. O sea, aparte de una posición política, también tomamos una posición ética, ¿sí? Porque todos sabemos muchas veces de que un derrame de petróleo es algo terriblemente nefasto y sin embargo en muchas circunstancias seguimos mirando, dando vuelta a la cara porque, bueno, me gustaría ser petrolero. Son sentires, son vivires, son cuestiones sociales, pareceres que o sea, que desde la escuela se empiezan a reevaluar y a criticar, ¿sí? A mirarlos de forma crítica para poder mejorar, ¿sí? O sea, siempre con una intención fundamentalmente ética, ¿sí? De crecer un poco para generaciones futuras un poco mejor, ¿sí? Bueno, tenemos ¿está listo el Mentimeter, Marce, o no todavía? Ya está, consultas, dudas. ¿Cómo estás con eso? Bueno, los queremos invitar. ¿Está? Ya lo tengo, pero no sé si requiere ver antes del Mentimeter o... No, vamos primero con el Mentimeter y después les damos un descanso porque creo o se quedaron todos dormidos o colgaron todos el encuentro. No sé qué me encuentro del otro lado, ustedes cuéntenme. Esto de las cámaras cerradas, vos no sabés si capaz que no nos están escuchando, Marcelo. A ver, los vamos a invitar a que compartan justamente todas las dudas, inquietudes, consultas que les surgieron sobre toda esta exposición que hicimos general del área y un poquito específico al final del área de tecnología, en esta herramienta que se llama Mentimeter, ¿sí? Y luego de que completen, por eso era que les decían, tomen papel para anotar qué es lo que no alcanzan a profundizar, qué duda tienen, las expresen en esta herramienta y las vamos a mirar luego de un recreíto con música de 5 o 10 minutos, ¿sí? Para arrancar con fuerza y valor la segunda parte de este encuentro. ¿Les parece o no? De a uno, ¿eh? Sí. Yo ahí compartí el link recién, Marce. De a poquito no abran todos los micrófonos juntos. ¿Lo compartís a Mentimeter o no? ¿Vos? Sí, yo lo compartí en las redes. Si quieren buscar para el mate, porque ahora viene la parte de charla. La parte de usarlo o no? Al preguntar a Marce si lo saben usar Sí, el Mentimeter es un recurso que si ustedes el Mentimeter es un recurso donde ustedes van a escribir como una lluvia de ideas digital. Entonces, la idea es que accedan cada uno al link y anoten 2 o 3 palabras que tienen que ver con una duda, pregunta, así, ¿no? El link está en el chat. Sí, está en el chat. En el chat lo puse el link. Entonces entran todos y yo después lo puedo abrir y compartir en pantalla y trabajar entre todas y todos. Es importante por ahí, para poder charlar y ver, bueno, vamos a ver qué se fue entendiendo, cuáles son las dudas y sobre qué vamos a reforzar, ¿no? Y también para ver si alguien está durmiendo de siesta, porque con eso, viste, como los pibes son, nosotros a veces estamos, viste, alguno está acostado con el celular al lado. Alguien tiene que consultar algo. Estuvimos aprendiendo cómo hacen los pibes, se van con el celular y están así acostados. Y bueno, están en la clase digital. No, yo estoy dando clases. Perdón. Sí, bueno, okay.
Entré al link del Mentimeter y solamente está para poner un corazoncito o un pulgar en el caso de si tuviéramos consultas o dudas, Dale. pero no permite especificar. ¿Es correcto o estoy viendo mal? Ahí está, pará que ya lo hice bien. Ahí lo importa. Sí, a mí también me pasaba lo mismo. No me dejaba de escribir. A ver, ya mismo te lo dejo, te lo termino a ver cómo está. Bien. No se voten. Perfecto. Bien. Bien. Sí, está bien. Listo. Bueno, dame un segundito. Pongo música, armo el Mentimeter, lo subo y van poniendo, ¿sí? Adelante. Pongo la música primero como para que tomen el que no esté. Sí. Y que no esté dando mate, vamos al baño, todo lo que haya que hacer y arrancamos. Así habilita Marce el Mentimeter, cargan sus dudas y en 7 minutos, ¿les parece? 15:06 tengo yo. Más 7 sería 15:15. ¿Les parece? No, 15:13, así estamos. Es el viento, muchachos. Tomemos un recreo. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Orquestas del día. Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre tu pecho, ando postrado en el lecho sus antojos, perdonamos los enojos de la necedad pasada, tu piel en la madrugada, tibia, suave, tiernamente, y con la mentira ausente. Ser una jarana cantando, entera quisiera ser.
amanecer, un son que me diga cuándo, al punto de amanecer, nos estaremos amando. Con la potencia de un trueno, con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz. Sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla, honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra. Haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. Bueno, por lo que se ve me va a cobrar. Ahí agarró una cámara. Hola, ¿estamos todos Sí. de nuevo? Sí, más vamos a tener que ir a la vieja escuela. No hay pizarrón. No hicieron la tarea. No. No. ¿Sabes qué? Así estamos. Me está cobrando el Mentimeter, entonces ahora no me deja abrir y hacer lo que hacía antes. Viste que hay algunas cuestiones que dejaron de andar gratis. No me di... Uy, qué feo es este sistema capitalista. ¿Qué crees? Así que si quieren, lo que pueden hacer es un pizarrón, una diapositiva, comparto y me dictan y escribo. Más fácil, la vamos a solucionar de otro lado, ¿no? No.
Qué feo que nos pase esto en pleno. Qué horror. Bueno. Son las cosas que pasan y que nos, viste que nos han enseñado la virtualidad, ¿no? Pregunto, Marce, ¿y quedó escrito en el chat? En el chat ¿O quedó. Roberto, vos que estás- ¿En el chat No, quedaron escritas las preguntas? ¿Cómo funciona la parte de encuestas de esta plataforma? A ver. Sí, pero básicamente estaría bueno hablarla. Me gusta más. Pues ya está. Ya se me fue la parte. Si quieren, vamos haciendo preguntas, las planteamos y yo las voy escribiendo. No sé cómo esta parte de performance settings, acá están, pero las preguntas podemos hacer preguntas por el chat o mejor, porque por ahí pongo una diapositiva, la comparto y van dictando. Entonces vamos trabajando, si les parece. Si no, Marce, lo que podemos hacer es que vayan compartiendo en el chat las preguntas, que eso los podemos guardar, ¿sí? Y las tenemos elaboradas para el encuentro siguiente. ¿Sí? ¿Te parece? Dale, pero las voy escribiendo acá. Bien, entonces, ¿qué Pero área? nos concentramos en el encuentro de hoy, dale. Y que pongan esas preguntas en el chat, esas inquietudes, esas dudas, las recogemos y las presentamos al principio del encuentro siguiente. ¿Te parece? Me parece excelente, sí. Bien, sí, si no, no nos van a dar los tiempos, Marce. Vamos con la otra presentación. Qué pena. Sí, adelante. Qué pena porque hubiera estado bueno ahora la visualización. Pero bueno, nos vamos a tener que tirar al Paddle, que es la otra opción que no usamos. Bueno, ¿tirás la presentación? Sí, ahí la tiro. Dale. Vamos a arrancar esta segunda parte del encuentro, ampliando un poco este complejo panorama del diseño curricular que, que apunta a cómo vamos a trabajar en ese área, ¿sí? En el área de tecnología. Cómo todos los docentes van a tener que planificar colectivamente, ¿sí? O sea, cada uno aporta, cada uno acuerda, todos acuerdan, o algunos sí, otros no. Ahí empieza todo el debate, tratando de incluir y participando todos, ¿sí? Y no trabajar más en esa cuestión aislada, ¿sí? Dentro del conjunto de lo que es la institución educativa. Por eso nos pareció necesario que vean cómo es el todo, ¿sí? Cómo sería la institución a través del diseño curricular. ¿Bien? ¿Está lista la diapo? Sí. No está lista la diapo, Marce, porque esa no es. Yo tengo dos, la segunda corte y área. ¿Cuál era la que...? Corte 2. Sí, esta es corte 2. No, ahí está puesta la de área. Sí. La tendrás vos para mandármela. Yo la guardé con esta área. En tu mail. Ya mismo, dale. La hora ahí del mail y ya está, más fácil. Bien, hasta ahora alguna pregunta, igual se pueden ir haciendo preguntas mientras vamos buscando. Corte 2, pues pueden aprovechar el momento y volcar las preguntas al chat, así luego las podemos dibujar en pizarra. Ahí está, ya la tengo, sí. Ya estamos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esta cuestión de que las prácticas, nos gustó mucho la declaración esta, que las prácticas de enseñanza revisten un carácter multidimensional y complejo.
Por ello, para poder comprenderlo como proceso, debe ser analizado desde la fuerte articulación de sus dimensiones políticas, pedagógicas, metodológicas y vinculares, ¿sí? Todas ellas se presentan interrelacionadas de manera consciente o inconsciente en las prácticas docentes, permitiéndonos tomar conciencia de todas las aristas a tener en cuenta a la hora de enseñar, ¿sí? Estamos convencidos de que los que transitamos por las escuelas, por esos espacios áulicos, en el ejercicio de nuestra profesión muy sensible además, nos damos cuenta, o sea, justamente transitando esos lugares, nos damos cuenta de la magnitud de la tarea, ¿no? Por las circunstancias que muchas veces atravesamos, los diálogos con los estudiantes, el compartir con nuestros y nuestras compañeras y compañeros. Así que bueno, lo que vamos a tratar de ver es cómo organizamos, ¿sí? Cómo se planifica, se ordena, ¿sí? Todos los aspectos que involucran ese panorama tan complejo que es la práctica docente. Sí, así que vamos a comenzar por definir esas cuestiones, ¿sí? En lo que se llama la PCA, Planificación Curricular Areal, ¿sí? En este caso, del área de tecnología, ¿sí? Adelante, Marcelo. Ya voy. Ahí estoy. Ahí estamos. Adelante, sí. 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 Ahí pasó. Bien. Ahí está. Bien. ¿Arrancás? Sí. Sí. Un segundo por ahí. Estaba buscando lo que viene después. Bien. La planificación curricular areal le vamos a llamar PCA. Es una herramienta, ¿sí? Que vamos a desarrollar, y la idea de estos encuentros es que podamos hacerlo juntos. No se asusten, porque la cuestión es, dentro de las prácticas no es que se van a ir cambiando algunas miradas y vamos a ver cómo hacer este trabajo colaborativo que hasta ahora nunca se ha hecho, ¿no? Entonces la vamos a ir viendo cómo trabajar colaborativamente, y para eso pensar en esta herramienta la vamos a ir desarrollando juntos. Hay compañeros que están en este grupo que son de la misma escuela o de otras escuelas, y nos vamos a poner, ¿sí?, a situar en el ciclo básico, en una escuela, en un contexto, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo poder sobre ese situarse y contextualizar en la escuela, que es diferente de lo que vamos a plantear en lo contextualizado y situado, para poder elaborar esta planificación curricular areal. Vamos a ver, Marce, discúlpame, ahí me quedé perdido. Sí, adelante. pasó la diapo 3. Dale. Bueno. Sí, este trabajo va, o sea, justamente apunta a lo colectivo y participativo, ¿sí? Dejamos de regirnos por esas normas estrictas, esas cuestiones delimitadas que son el programa de contenidos, o en planificaciones departamentales hay, pero a veces son muy sesgadas, a veces no son tan participativas, para involucrarnos en otro tipo de trabajo, ¿sí? En ese tipo de trabajo donde se toman decisiones y son colectivas, ¿sí? Entonces tienen otra impronta, ¿sí? Entonces, bueno, como toda planificación, y esto no lo vamos a poder obviar, siempre fue así, seguirá siendo, arrancamos con la fundamentación, ¿sí? El para qué del espacio, o sea, el para qué del área de tecnología, ¿sí?
Y no es coincidencia que la fundamentación del área, como se expresa según la resolución 1463, involucre argumentos que son políticos, epistemológicos y pedagógicos, ¿sí? Los fundamentos y los propósitos del ciclo básico común, que también están detallados en la resolución, y se apoya en esos marcos teóricos y perspectivas del diseño sobre las especificidades de la modalidad técnico-profesional. En nuestro caso, recordemos que somos un área específica de una modalidad, y además se define su enfoque y sus categorías según, como lo dijimos antes, en el diseño y el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad, ambiente. En otro orden, sigue el qué, ¿sí? O sea, primero para qué estamos, luego el qué vamos a enseñar, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que profundizamos tal vez más en la primera parte del encuentro, ¿sí? Que son justamente los conocimientos y saberes, núcleos areales, nudos disciplinares y los propósitos que pretendemos, ¿sí? A veces pensado año a año, ¿sí? Porque tenemos que saber discernir las complejidades de los conocimientos y saberes que ponemos en juego. También tenemos que saber especificar, y por eso Marce decía de los situados, ¿sí? Los recursos físicos, los recursos humanos, no son iguales en todas las escuelas técnicas, ¿sí? Algunos en primer año tienen determinadas disciplinas, en segundo otras, y no es igual ni parejo para todas las escuelas técnicas de Neuquén, ¿sí? Entonces, ese qué tiene que ver con esa estructura, ¿sí? Cómo plantea cada institución, ¿sí? Ese nivel de complejidad, esa relevancia a ese contexto social que tiene, y la pertinencia a la cultura, ¿sí? Que rodea a cada una de las instituciones. O sea, cada institución va a adquirir la decisión política de organizar todo ese cúmulo de saberes nucleados, redundante lo que voy a decir, en núcleos y nudos, según sus condiciones contextuales, ¿sí? Pasamos a la siguiente, ¿te parece, Marce? Sí, perdón, pero por ahí en esto, en lo de contextuado, para dar un ejemplo, porque ahí se me había trabado. El ejemplo de lo contextuado, pensar, por ejemplo, cada escuela, ¿sí? Cuando vos pensás en un EPET 17, en un EPET 4, ¿no? Están emplazados en una comunidad diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, en el EPET 4 hay una historia, o la historia de Junín de los Andes, es una población con ciertas características. Bueno, eso es la contextualización, ¿no? Y en base a las decisiones que van a tomar los profes, vamos a estar hablando de los situados, ¿sí? Los docentes, en base a lo que se va a decidir frente al trabajo, ¿no? A las propuestas, ¿no? Cuando vamos viendo, por eso, esto de pensar en lo contextuado y diferenciarlo de lo situado, ¿no? Sí, es la diferencia. Agregale que lo situado te lo aporta el diseño curricular, ¿sí? Siempre desde ese enfoque decolonial, crítico y emancipatorio. O sea, siempre poniendo ese enfoque, esa mirada. Entonces, estamos ante esa situación, ¿sí? Y eso es donde vamos a diferenciar. Bien. Sí, igualmente está dado en el diálogo, ¿no? Porque frente a que lo que se plantea en el diseño curricular, después está el diálogo donde cada escuela tiene con la comunidad. Y entonces ahí está la cuestión de esto de pensar en lo situado, en lo contextuado, y en ese diálogo. Hay unas cuestiones comunes y cuestiones que van a ser particulares, ¿no? Sí, por eso, socialmente relevante y culturalmente pertinente. Exactamente. Entonces, bien.
apoya eso. Muy bien. Bien, entonces, bueno, la fundamentación, ¿Vos ya arrancás? pasamos a la fundamentación, Marce. No, ya la hicimos a la fundamentación, Marcelo. Bien. ¿Cómo estamos? Chicos, Vamos permiso, con el cómo. permiso, Adelante, Roberto. Para los compañeros y las compañeras que están siguiendo el hilo, ustedes, les copio y les pego en el chat un Mentimeter que tiene como pregunta, tiene, ¿por qué crees que es importante trabajar en áreas con otros y con otras? Si es que lo crees importante, por supuesto. Y si no, por ahí generar, si es que sale, a ver si nos sale. Es una prueba que me salió ahora. Para ver si sale, se los comparto. Perfecto. Si no, ¿Es una prueba con un Mentimeter que va a funcionar? ahí te van a decir, ahí seguramente los compañeros y compañeras van a decir. Lo sabremos en minutos. Yo le tengo fe, Bueno. No, porque si no retomamos la tarea anterior, pero pobres, nos van a odiar porque los hacemos escribir 3 veces lo mismo. Bueno, igual nosotros continuamos, ¿sí? Marce. Mariano, te estoy viendo. Mariano, ¿pudiste entrar al link? Sí, este funciona. Bien, ¿Funciona? muchas Sí, gracias. este funciona, que hay una foto, un camino. Funciona. Está Sí, la y- pregunta y está el espacio para escribir. Bueno, muchas gracias. Dale. Bien, seguimos entonces. La fundamentación, vamos. Ya pasamos por la la fundamentación. curricular general. Y ahora vamos a cómo. La Bien. diapo 6. Sí, adelante. Ya está. Vos, te dejo el lugar. Sí. Bueno. Ay. Nosotros, ya, sí, no. La pregunta que nos gusta es el cómo, ¿no? ¿A qué vamos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque la verdad es un desafío muy grande. Cuando pensamos en que no había ningún diseño curricular, se plantea uno, se plantea los ejes, núcleos problemáticos, nudos. Entonces decimos, bueno, ¿y ahora cómo laburamos? Vamos a seguir laburando igual, ¿no? Pero en ciertas cosas igual. Vamos a pensar en otros tipos de problemas y en esta construcción metodológica. Cuando se estaba trabajando en las propuestas, iban y venían, digamos, las actividades y volvían con devoluciones. Pero también se buscaban las experiencias que se dan en la provincia, ¿no? Y esa construcción metodológica había empezado a dar ciertos procesos en la provincia de Neuquén, en las escuelas secundarias de modalidad técnica. Entonces, cuando decimos una construcción metodológica, veíamos que había funcionado mucho pensar en lo que sería, pensar en proyectos, ¿no? ¿Cuáles serían los recursos didácticos? Bueno, se va planteando en algunas cuestiones cómo en las escuelas en las escuelas secundarias de modalidad técnica podían plantearse en otro tipo de recursos, en una construcción metodológica, pero que básicamente después vamos a ir viendo acercado a proyectos. Se venían trabajando algunos y daban, con esta la cuestión de pensar distintas estrategias, actividades, organización de espacio, distribución y concepción del tiempo, y que rompían con esta lógica, ¿no?, de conocimientos impartidos, sino que tenían un sentido mucho más amplio. ¿Sí? El área terminó, digamos, definiendo, ¿sí?, los llamados proyectos didácticos tecnológicos socioproductivos, ¿sí? Pensar en un conjunto dentro de la escuela, concretar, es decir, cómo trabajamos en área, cómo salimos y podemos entre todas las disciplinas aportar a algo común. El proyecto era la forma más contundente de poder hacer ese trabajo, esa construcción metodológica, pero además basados también en que había ya desarrollos, ¿no?, hechos donde se hacían este tipo de trabajos o se habían planteado muchas escuelas sin tener continuidad, pero habían sido bárbaros, ¿no? Muchas veces, si ustedes se ponen a pensar, en cada una de las escuelas hubo
diferentes proyectos que uno decía, che, pero mirá qué copado, cuando empezamos a trabajar de esta manera, hubo un resultado, no en lo medible, sino también en el entusiasmo de los pibes y las pibas, que le encontraban otro sentido a lo que estábamos aprendiendo. Fueron casos, por ejemplo, los de la feria, ¿no? Ustedes, hay varios chicos del EPET 11, del EPET 17, del EPET 4, ¿no? Pensamos, ¿no?, en algunas ferias, por ejemplo, y en algunos que han sido algunos concursos, por ejemplo, y si lo vemos, después podemos analizar qué estaba bueno y qué estaba mal, pero por ejemplo el de los autos eléctricos, la competencia de los autos eléctricos, entonces vos decías, che, mirá, los pibes trabajan, y las pibas y los pibes trabajan de otra manera, tienen un entusiasmo y un desafío. Bueno, era un proyecto también pensándolo. Había cosas que, por ejemplo, en la competencia, bueno, había otros parecidos u otras cosas que también se pueden proponer de esa manera y tener sentidos de participación de compañeras, compañeros, de docentes y estudiantes, ¿no? Bueno, y esto fue, la verdad que pensándolo, discutiéndolo, llegar a terminar en proponer este tipo de construcción metodológica. Y con todo lo que implica esa construcción metodológica, ¿no? Sí, justamente implica el trabajo institucional de los docentes del área, ¿sí? Que tienen que acordar esas problemáticas a abordar con un proyecto. Y acá, ampliando un poco lo que dijo Marce, el proyecto es otra forma de mostrar el saber hacer, que es lo que básicamente hacemos en el área de tecnología. ¿Y de qué forma? Bueno, el proyecto puede hacer participar, el proyecto que mira lo comunitario, que mira el interés de los alumnos. Nadie le molesta hacer lo que a uno le gusta hacer, ¿sí? Entonces, justamente lo que se plantea acá es que los conocimientos y saberes puedan expresarse a lo largo de proyectos, ¿sí?, que involucren esas intencionalidades docentes de enseñar, ese colectivo de estudiantes que tiene interés en aprender, ¿sí?, y involucrarse en lo que ellos consideran algo importante para ellos, ¿sí?, que puede ser una cuestión que los está atravesando, que los está afectando, y los pone en movimiento como forma de intervención en esa realidad que les molesta, ¿sí? Para que sea una problemática, obviamente tiene que haber un problema, y eso los pone en ese momento de acción, ¿sí?, de poder intervenir y verlo plasmado, ¿sí? Y muchas veces eso se plasma dentro y fuera de la escuela, ¿sí? Porque estos proyectos están orientados a lo social, o sea que van hacia ese contexto desde esa problemática que van a resolver. Entonces trascienden la frontera de la escuela y salimos un poco de esos conocimientos que solo sirven para la escuela y no para la vida, ¿sí? Entonces, es un trabajo institucional muy fuerte de los docentes del área, que tienen que garantizar además los conocimientos y saberes de un ciclo básico común dentro de un título que está homologado por INET, o sea, dentro de un campo específico de formación de la escuela de la modalidad técnica, ¿sí? Y va a estar intersectado por esas problemáticas que nos permiten, o sea, por suerte el diseño recurre a esa cuestión de perspectivas, enfoques, y sobre los núcleos interdisciplinares y los nudos disciplinares. No nos olvidemos que el espacio del área de tecnología no está fuera del espacio de la institución, es parte de la institución. Por lo tanto, tiene que estar en una relación simétrica, dinámica y comunicado, ¿sí?, con las otras áreas de conocimiento. Y bueno,
Definamos entonces un poquito qué significa esto del proyecto didáctico tecnológico socioproductivo, o que no es tal vez en algunos casos, y en qué se basó esta idea de definir este tipo de situación. Adelante, Marce. Bien, la planificación curricular AREAL, ¿sí? Y acá está bueno para pensar que cuando hablamos de proyectos, que fue una forma de la construcción metodológica, vamos a estar, compartimos un material de Kilpatrick, como hay otros también para compartir, pero que tiene que ver ahí de cómo es una herramienta didáctica y se pensó en el proyecto directamente primero, ¿no? Y de ahí lo que se estaba pensando también es ¿dónde estamos? Ahí. Que no es una herramienta de esta planificación curricular AREAL. ¿Qué no es? No es una herramienta meritocrática para obtener insumos, ¿sí? Es decir, cuando pensamos en los proyectos, muchas veces era también cuestiones que se desarrollaban para poder conseguir cuestiones, digamos, recursos para la escuela, pero no es eso. Bueno, está, digamos, el proyecto, lo que sería también es una práctica social y conlleva responsabilidad ética y moral, y bueno, desde la conceptualización de diseños sociales, que habría que ampliar un poco, esto es un material que después está adjuntado, es desde Arturo Escobar, de pensar en esta cuestión de la relación, ¿no? de los diseños y de la interacción entre, digamos, entre las personas y el ambiente, ¿no? Bueno. Bien. Cuando no sé hablamos si de... planificación, perdón, y acá no tengo los números perdidos, por eso también me compliqué. A veces me va a decir, no me puedo decir a la 8, a la 7. Así que... La 8, estás en la 8. Ah, bien, perfecto. Bueno, ahí está. Sí, cuando hablamos de lo didáctico, sí, y retomo o sea, está bueno nombrar y que está bueno acercarles a ustedes de dónde sale esta cuestión de proyecto didáctico, sí, es una propuesta de enseñanza. Muchas veces los estudiantes aprenden lo que los docentes mostramos, ¿sí? Y muchas veces sabemos todos que no es por ahí lo más correcto lo que mostramos. Y bueno, justamente esta idea de proyecto didáctico es realmente una orientación de la didáctica, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el pensamiento complejo, ¿sí? Que tiene que ver con esto de entender ese todo para poder empezar a involucrarme y ir conociéndolo. La forma en que mostramos, la forma en que desarrollamos nuestras tareas docentes dentro del área de tecnología, en los talleres, en la sala de dibujos, también llevan mensajes no tan explícitos, sino más bien implícitos, de formas de hacer, ¿sí? Entonces, justamente estas teorías de Fitzpatrick se afirman mucho en eso, ¿sí? No es lo mismo articular, por ejemplo, un objeto tecnológico, ¿sí? Y ir haciéndolo pasar como por una cadena de producción, ¿sí? Es muy distinto a hacerlo como a hacer ese mismo objeto tecnológico desde una planificación conjunta, desde un debate, desde un acuerdo de las posibilidades de cómo organizar el trabajo y cómo distribuir las tareas. En ese sentido es que nos apoyamos en esa idea de proyecto, no en el proyecto enlatado que viene de afuera, que igual si hacen esto, a lo mejor nos ganamos un premio, sino en esa forma de mostrar la organización del trabajo, todas las posibles organizaciones, no hay que dejar de lado a ninguna, ¿sí? Pero hay que mantener ese espíritu crítico visible de poder evidenciar y ver esas diferencias, ¿sí? Que los estudiantes
se den cuenta y puedan visibilizarlo para que lo comprendan mucho más fácil, ¿sí? Y bueno, desde ya nos posicionamos siempre al hablar de práctica social desde una cuestión de responsabilidad ética y moral, ¿no? Bueno, pueden ampliar esta mirada en las charlas o los que estuvieron, no tienen que ampliarla, tal vez la recuerden, en las charlas y conversatorios que hubo en el 2020 durante la pandemia, que están colgados del canal del Consejo Provincial de Educación, si quieren profundizar un poquito más en este debate que se dio dentro de este área en la cuestión tecnología, ¿sí? ¿A qué llamamos y desde dónde miramos a la tecnología? ¿Bien? Bueno, lo social siempre queda muy bien retratado en la categoría de diseños sociales, ¿sí? Los materiales que podamos acercar, algunos son muy largos y tediosos, pero en realidad tienen un contenido muy rico en cuanto al diseño social y a la perspectiva actual de lo que vivimos hoy en día, ¿sí? Calentamiento global, desigualdad en el mundo, muy, muy actual, ¿sí? Obviamente vamos a juntar una síntesis, ¿sí? Podríamos tirarles un par de libros, pero no, vamos a ir con alguna síntesis que faciliten un poco la conceptualización del tema. Y no solamente, pensar, el sentido mercantilista lo tenemos todos, ya vivimos con eso, sino pensar ese buen manejo de bienes comunes y la importancia que hay en esas definiciones cuando uno elabora un proyecto en el contexto y en el valor significativo que tiene dicha organización, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, Marce, pido la palabra a Roberto un segundito, si puede ser. Y ya por los tiempos, estaría bueno después seguir por ahí de dejar parte de la por eso, diapositiva y hacer el... ¿continúo Tengo los resultados. Sí. Dale, eso. Podés compartir pantalla. No, primero les agradezco a los compañeros y a las compañeras que se tomaron el tiempito para colocar. La pregunta fue orientadora a lo que estaban diciendo los compañeros Marcelo y Marcela, o Marcela y Marcelo, y resultó lo siguiente, que esto es sin red, así que lo voy a leer a medida que lo voy a presentar. Calculo que lo están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, la pregunta que se me ocurrió en el momento fue, ¿crees que es importante trabajar por áreas, con otros, con otras? Me parece que la sinergia siempre es positiva. Sí es importante el trabajo en áreas, pero se debe seguir un lineamiento general. Considero que sí, es importante porque nos permite construir y compartir saberes con menos errores, en forma más democrática y que llegue a la mayor cantidad, si no es que a todos, de una forma más segura. Varias cabezas piensan mejor que una sola. Vamos ahí hacia lo colectivo, compañera que escribió eso, muy bueno. Es importante poder intercambiar saberes y conocimientos específicos que se aborden, serán en algún proyecto que nos convoque. Sí, pienso que es importante trabajar de esta manera, no solo porque el proceso de enseñanza y aprendizaje se logra de forma colectiva, sino que también se genera un gran enriquecimiento de saberes, técnicas, puntos de vista, entre otros aspectos. Así que creo que es sumamente importante, creo que la idea está y vamos caminando juntos hacia lo que nos vamos proponiendo. Así que de vuelta ahí no sé qué estoy haciendo, pero les agradezco muchísimo los aportes, que obviamente los vamos a tomar y seguiremos caminando en este sentido. Así que quería compartirles eso, Marces. Sí, Roberto, gracias por tu aporte. Perdón, antes de cerrar después el video, Marce, de bien. ¿Ya? Estamos cerca de las 3 Quedan 10 minutos. 10. Sí, dale. Aprovechemos el último tramo.
¿Te parece, Marce, o no? Sí, por ahí ha sido muy teórica, ¿viste? Entonces, por ahí me parecía de ir en este tiempo, bueno, Preguntémosle a los compañeros. Sí, Sí, dale. Sobre el trabajo de áreas. Y después tenemos un minutito para compartir un video que tiene que ver un poco con las propuestas de la charla. Sí. ¿Alguno de ustedes? Compañeros, Sí. respondan. Pone un Mentimeter, ¿sí o no? ¿Cuál era justo se trabó, ¿cuál era la pregunta? No, si continuábamos un poco más en el desarrollo o cortábamos acá, dice Marce. Yo por mí no tengo problema. Todavía no estoy aburrido. Todavía no es pesado. Así que por mí no tengo problema. No sé lo... Qué bueno escucharte, me encantó. Gracias. Pero es uno solo, ¿y el resto? Comentan en el chat, ponen un seguimos o no seguimos. Miriam en el chat nos dice que tiene que dejar aquí el encuentro de hoy y gracias por el tiempo dedicado. Sí. Bien, Miriam sabemos que está complicado porque está en clase, que no debería estar en clase, pero bueno. Ya trataremos de solucionar esas cuestiones. ¿El resto? No. Esteban, no. Dice, de mi parte, me tengo que retirar a las 16. Bien. Bueno, entonces sí, Marce, si querés cerrar acá, dejamos justamente en un corte interesante. Me gustaría, sí, anunciar de que después del encuentro de mañana, ustedes vieron que estamos dividiendo por turnos los encuentros, vamos a levantar el trabajo final. Esta conformación tiene planteado un trabajo de acreditación para su valoración con puntaje, y la idea nuestra justamente hoy era plantearlo el todo para que podamos empezar a partir de los próximos encuentros a trabajar en esas elaboraciones que pretendemos salgan de cada escuela, ¿sí? O sea, empezar a un poco ejercitar ese trabajo colaborativo desde cada escuela. Entonces, les anunciamos de que lo vamos a levantar como consigna, no se agarren de los pelos porque va a haber tiempo, va a haber desarrollo en los encuentros para esa labor, pero que lo vamos a poner ahora para ya poder encarar el trabajo. ¿En qué se basa? Básicamente en esto, en planificar un área de tecnología para cada una de las escuelas. Sí. Obviamente van a ir por partes y el encuentro que viene terminaremos de desarrollar los puntos que nos quedaron inconclusos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien, Marce, no te me duermas. La idea por eso, la idea viste, cuando nos habíamos quedado la pregunta en el cómo, y que a veces, entre toda, a veces la teoría, ¿no? Hay muchas teorías, muchas palabras, por eso se hace el glosario, donde vamos a ir viendo que, bueno, la teoría que sustenta esta propuesta. Es cierto, anuncié el glosario. Sí. Vamos a hacer, sí. A ver, ¿Lo contás? Bueno, ese glosario va a estar en el aula, y la idea es ir construyendo entre todos, porque estas palabras, por ejemplo, PCA, van a decir después, ¿qué era la PCA? Y entonces, bueno, si nosotros hablamos de núcleos, de nudos, de conocimientos y saberes, de situado, contextuado, son palabras que se van arrimando porque son las propias del diseño curricular y que, bueno, que vamos a tener son herramientas para trabajar y para después cuando planifiquemos. Ahora, cuando nosotros pensamos en el qué, que es la planificación, y en el cómo lo vamos a hacer, vamos a compartir un video con experiencias que se han dado y que la cuestión es después cuando uno va a escribir, ¿no? Cómo usar esos conceptos para describir lo que se propone, ¿no? Pero bueno, que no es tan complejo como por ahí, viste, yo veía esto, Marcela, como que estamos dando muchos conceptos nuevos
o conceptos que, bueno, hay que digerirlos, ¿no? Y por eso está en la actividad de los áreas la que se propone. Bueno, y este video es como para que lo vean y lo analicen y lo vamos a ir retomando más adelante. Así que bueno, por favor, es un video muy corto y estaría bueno, van a ver experiencias de escuelas técnicas, de secundarias técnicas. Bueno, sigo yo, ¿no? Básicamente lo que van a ver ustedes ahora es cómo se va desarrollando, cómo se puede llegar a desarrollar el área en una escuela cualquiera de nuestra provincia, teniendo en cuenta el diseño curricular que nosotros estamos tratando de explicar, que sabemos que es denso, sabemos que hay cuestiones que por ahí es difícil de seguir el hilo, pero es importante poder saber que este es un currículum situado, que no está para formalizar procedimientos, sino está para problematizar situaciones que tienen que ver con estrategias que ponemos en la tarea de educar. Situado, digo, con pertenencia pedagógica didáctica, significatividad social, relevancia cultural. Está pensado para el grupo de estudiantes y su contexto. Es un diseño de cultura escolar basada en una democracia educativa, en una cultura escolar democrática, en la participación, en el ejercicio de la crítica. Cuando nosotros decimos transformar la realidad, decimos ¿qué realidad? ¿La realidad que yo conozco desde mi lugar o la realidad de todo el contexto de donde está inscrita la escuela o todo, digamos, el contexto de nuestra región, por ejemplo? Bueno, ejercicio de la crítica, espacios, tiempos, proyectos que sean colectivos. Una cultura escolar democrática compromete también al gobierno escolar, ¿no? Ese gobierno que debería ser democrático, la organización de la institución y el propio planeamiento institucional, para que se evidencie en actos concretos esta igualdad sustantiva que de tanto hablamos y ese ejercicio del derecho a la educación. El video que ustedes van a ver ahora es un video de una escuela, ni la única ni la mejor. Es una escuela que pretende mostrar algunas cositas del área. No sé, Marce, ¿lo ponés vos? ¿O yo? Sí, ahí lo pongo. Bueno. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme al confiar en mis plegarias. Al final hay recompensa.
Bueno, a nosotros nos pareció interesante poder mostrar cómo se desenvuelve, digamos, una escuela en clave de área, ¿no? En clave de algunos proyectos, algunos conceptualizados, digamos, fuera de la escuela, otros dentro de la escuela. Y bueno, en esto de los conocimientos, que tanto hablaba Marcela como Marcelo, creemos que están tanto adentro de la escuela como fuera de la escuela y que no solamente hay uno, sino que hay muchos y que debemos, es nuestro deber, revalorizarlo. Así que les agradezco y les agradecemos mucho la atención. Yo no sé si alguien más quiere terminar. No, desde mi lugar también agradecerles la verdad de estar acá y bueno, esto es también parte del trabajo, ¿no? Esto de la conformación y es un desafío realmente grande porque era de las pocas instancias que tenemos los MEP y los profes de dibujo, generalmente las escuelas secundarias modales de técnica, de tener ofertas de conformación o algún tipo de formación. Generalmente era, digamos, en ese sentido estábamos como un poco aislados. Pero bueno, esto está bueno, que se genere y que sea en espacio, ¿no? de servicio. Y saludarlos a todos y a todas. Muchísimas gracias por el nivel de aguante que nos tuvieron hoy, ¿sí? Sabemos que es re complejo y sabemos que no tenemos tampoco tanto tiempo en los espacios virtuales, pero bueno, también le apostamos a una conformación 2022 presencial, que creemos que va a ser totalmente necesaria. Y sí, se trata de esto. Hoy queríamos presentar el panorama completo, no llegamos, no importa, lo vamos a continuar para empezar a trabajar, charlándonos y poniéndonos de acuerdo y entendiéndonos en las mismas palabras, que el glosario nos va a ayudar, el Mentimeter fracasado de hoy también, pero bueno, no importa. Y ponernos en esos acuerdos que necesitamos hacer dentro de cada escuela, entendiendo hacia dónde vamos y qué queremos como educación técnica secundaria neuquina. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias por estar, hasta luego. Chao, que tengan buenas tardes. Chao, hasta luego. Bueno, nos vamos todos entonces. Bueno. Sí, Bueno. no, el Marce, que no se borre que tenemos que hacer la devolución de los otros trabajos. Que no se haga. Hoy lo tengo pobre. Se fue, Marcelo. Látigo. Y se fue. Se te fue. Pero, qué atrevido. Bueno, no importa. ¿Terminaron de grabar? No sé. No estoy a cargo de eso yo. ¿Grabaron bien o no? Desconozco, yo no puse para grabar. No sé quién puso. Dice grabando arriba, en un momento, en la primera parte se escuchó el que estaba grabando. Cuando se me cortó, también volví a escuchar que estaba grabando. A mí me da la opción de detener la grabación, pero no sé, díganme, ¿la detengo? Sí, detenela. Sí, detenela.